Que Dios les bendiga. Saludamos nuevamente, como siempre, como cada domingo, a todos aquellos que se están conectando con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase, active la campanita y cada vez que subamos algún video, usted va a ser el primero junto a todos los demás a recibir este mensaje que estamos enviando por estas vías. Nuestro púlpito hoy día, nuestra iglesia hoy día, de manera virtual, así que te saludamos y te damos la bienvenida nuevamente a nuestra organización, a nuestro centro cristiano y a esta palabra de Dios que sin duda nuevamente va a llenar tu corazón. Bien, estamos en episodios y la vida estará siempre envuelta en situaciones en donde nosotros nos vamos a ver siempre con una necesidad quizás en nuestro interior. Nadie sabe. A veces podemos andar muy bien sentados arriba de un gran vehículo. Muchas veces podemos también tener una hermosa familia, por qué no decirlo, un hermoso hogar, aparentemente un matrimonio muy bien concertado, un buen trabajo, ser para muchos quizás también un pastor o un líder exitoso, un gerente exitoso. En fin, cualquiera sea el escenario de la vida en donde muchas veces nosotros pareciéramos vernos muy bien posicionados, de igual manera la sociedad, el mundo entero o las personas sufren de alguna necesidad. Yo no sé si usted sufre de alguna necesidad interior, aquella que nadie conoce. ¿Tiene alguna quizás necesidad que con nada pareciera poderlo saciar? Me he encontrado en muchas ocasiones con este tipo de personas, en donde se comunican conmigo o logramos llegar a ellos por alguna vía, porque en su interior hay una sed, un hambre, una necesidad tan grande de poder saciar y que no logran saciarlo con nada. Nada ni nadie ha podido calmar esa tremenda sed o necesidad que está en su interior. Y precisamente de eso hoy día quiero hablar. Quiero hablar cómo calmar la sed interior. Si tú hoy día ya en estos minutos te estás identificando con este mensaje, sigue sentado en ese lugar porque de seguro que Dios te dará una palabra que llenará tu corazón. He querido titular este sermón, Yo soy el que habla contigo. Y quiero invitarte que podamos responder cómo calmar la sed interior con 3 obstáculos que impiden saciar nuestra sed. Habría que partir por esa razón primero, descubriendo cuáles son los obstáculos que muchas veces nosotros tenemos para poder saciar nuestra sed interior. Muchas veces los problemas no son de los terceros, no es del sistema ni del COVID-19. Muchas veces la necesidad, por el cuadro de necesidad, de angustia, de dolor que estamos pasando, precisamente no son los demás que no nos ayudan. De hecho, ni siquiera es Dios el que no te quiere ayudar y pareciera ser tan malo que no quiere ayudarte y que poco menos que no tiene ningún interés con tu vida. Justamente aquí es donde tenemos que descubrir cuáles son los obstáculos que nos impiden saciar nuestra sed. Enfoquémonos en aquello bajo el título que ya le he mencionado, Yo soy el que habla contigo. Y vas a ver de que esta frase se va a ir repitiendo en cada uno de los pasos que vamos a ir estudiando en cada obstáculo. La historia está en el libro de Juan, el capítulo 4, del versículo 1 al 26. Te la comento para no leerla y a extender también así este sermón. Se trata de una historia muy conocida de una mujer samaritana en donde se encuentra con Jesús en un lugar muy particular, un pozo. Un lugar en donde en aquellos años era de vital importancia para cualquiera, en este caso para los samaritanos en el contexto en el cual estamos hablando. ¿Qué sucede? Jesús en los tiempos en donde él en toda la Palestina estaba predicando el mensaje del Evangelio y llevando a muchas personas al convertimiento y también perdonando pecados, sanando enfermos, toda una historia que por años ha prevalecido en la mente, en el subconsciente de una sociedad que es creyente o que es devota a una fe cristiana. Jesús, predicando el Evangelio, un día se encontraba en Judea. Bien, quiero explicar esto
porque Jesús se encontraba en Judea y él necesitaba ir a Galilea. De hecho, el destino de ellos, junto a sus discípulos, era Galilea. ¿Por qué? Bueno, en el contexto histórico, algunos fariseos estaban queriendo ya atacar el ministerio de Jesús, y él, con el fin de no tramarse en discusiones un poco horrendas o descalificadoras, él decide avanzar más bien con el mensaje del Evangelio, y ellos deciden salir de Judea para irse a Galilea. Aquí hay algo muy importante que tengo que enseñarte para que podamos crear contexto más tarde y entender todo el mensaje y la enseñanza que hoy día vamos a tener. Una historia fabulosa. Judea está al sur de la Palestina. Judea está al sur, Samaria está en el centro y Galilea está en el norte. Jesús necesitaba ir a Galilea. Por lo tanto, la ruta más expedita era pasar por Samaria. Bien, los samaritanos con los judíos eran archienemigos. Ellos no podían relacionarse. Culturalmente, históricamente, ellos ya tenían una historia en el Antiguo Testamento que ellos ya se separaban, ya se dividían y de hecho se odiaban. En una ocasión incluso los judíos, provocando a Jesús, esto está por ahí en el libro de Juan, en el capítulo 8, le hablan diciéndole a Jesús: ¿y qué acaso este no es samaritano y los demonios hablan por él? Insultándole, como materia de insulto le nombran samaritano. Para los judíos los samaritanos eran odiados. ¿Por qué? Alguien preguntará, voy a hacer solo un breve paréntesis, no quiero extenderme en aquello, pero tiene que ver con que en el Antiguo Testamento los samaritanos, el pueblo de Israel fue tomado cautivo por Asiria, y los asirios, ellos, un pueblo no cristiano, no creyente a Jehová Dios, se mezcló con los judíos, con los israelitas de aquel entonces, y de ahí nace una especie extraña espiritual para la cultura hebrea, en donde se mezclan los asirios, con el pueblo de Dios, y ahí nace un pueblo llamado los samaritanos. Bien, entonces ante esto siempre el pueblo judío dijo: ellos son mezclados, ellos no son verdaderamente hebreos, hijos de Dios. Y ahí se mezclan todas las creencias que traían los asirios, que eran idólatras y creían en muchos otros dioses, y empezaron a insertarlos al pueblo de Dios. Entonces esta mezcla más tarde, en los tiempos de Jesús, ya estaba completamente definida. Aparecen los samaritanos. Entonces esta odiosidad cultural, histórica, no se permitían juntarse uno con el otro. Entonces el camino más, el que usaban los judíos para tener que pasar a Galilea, era un camino que les significaba tener que cruzar el río Jordán y luego ahí ir por toda una costa de cerros hasta llegar a Galilea. Obviar, hacer un bypass, por llamarlo así, pero era terrible esa ruta. Los judíos lo hacían con tal de no toparse con los samaritanos por nada del mundo. Jesús en esta historia, él le dice a sus discípulos: vamos a Galilea. Los discípulos, toman dirección hacia Galilea por los caminos que tenían aledaños los judíos. Más Jesús va en dirección recta, en donde tenía que pasar por Samaria. Esto es extraño para los discípulos de Jesús, pero no para Jesús. De hecho, el versículo 4 llega a decirnos en esta historia de que Jesús dice que tenía que pasar por Samaria porque le era necesario pasar por ahí. Más tarde nos vamos a dar cuenta que en esta historia cuál era la gran necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria, que obviamente en esta historia que te acabo de contar, por ninguna parte podía ser el lugar o el camino, la ruta que Jesús tenía que elegir. Algo había en Jesús que hasta ahí tú ni los discípulos sabíamos. Bien, dicho lo anterior, vamos con la historia. Es ahí en donde Jesús, llegando al lugar de Sicar, que está a unos pocos kilómetros de Samaria, la ciudad principal de los samaritanos, ahí hay un pozo, que es el pozo de Jacob,
Jesús cansado, dice ahí, que nos muestra un elemento completamente humano, cansado de caminar de la ruta, Él se sienta junto a ese pozo. La hora de ese pozo, cuando Jesús llega ahí, era más o menos las 12 del día, que en los escritos habla que es la hora sexta. La hora sexta, en el horario judío, es el mediodía, las 12 del día. A esa hora, te quiero asegurar que en Samaria, principalmente ahí en la región de la Palestina, ese lugar, el calor es horrendo. En ese minuto hay una mujer de Samaria, que obviamente ahí está y aparece el gentilicio, la mujer samaritana, aparece y llega a buscar agua al pozo. Y aquí comienza todo un diálogo junto a Jesús, siendo judío. Y dentro de todo esto, Él comienza a tener un diálogo con esta mujer. Sus discípulos se fueron a comprar alimento a la ciudad más cercana para luego tener que alimentarse. Ya era mediodía y tenían hambre. Mas Jesús se queda ahí y deja a los discípulos que vayan a comprar, y Él se queda solo en ese lugar. Y en ese instante puede ser casualidad para alguno, para mí no lo es, y hoy día quiero dejarte claro, porque no existen casualidades. Dios prepara, Jesús prepara los tiempos de encuentro con aquellos que Él quiere de una u otra forma poder saciar su sed, su necesidad. Y si hoy día estás ahí frente a esta pantalla, escuchando esta palabra, quizás, sin duda alguna, lo más seguro es que te estás encontrando con Jesús, el cual quiere saciar tu sed, al igual que esta tarde en donde Jesús se topa con esta mujer. La casualidad para muchos, la cual no es para Dios ni para nosotros hoy día, es que a las 12 del día, una mujer samaritana decide ir a buscar agua a este pozo. Y ahí está en donde Jesús le pide agua a esta mujer y le dice que tiene sed. La mujer le responde en el versículo 9 tajantemente, y aquí aparece el primer obstáculo. La mujer samaritana le dice en el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Aparece aquí el primer obstáculo para poder saciar la sed que interiormente esta mujer, y lo vamos a ver más adelante, ella tenía. ¿Cuál es este obstáculo? El prejuicio religioso. Y esto me llama la atención porque sin duda que en estos tiempos también hay mucha gente sedienta de Jesús, interiormente con una sed impresionante, una necesidad enorme. Pero la cultura, pero la historia religiosa que ha separado muchas veces al individuo con Dios, prevalece mucho más que la necesidad que la persona tiene. En ese instante, cuando la mujer se encuentra con Jesús, que obviamente hasta ahí ella no lograba saber quién era, pero ella sí sabía algo, que estos judíos eran muy religiosos, muy cristianos. Tenían una fe, una cultura de fe hebrea tan grande que la historia ella lo conoce. Los samaritanos conocían por montón la ley de Moisés, al igual que los judíos. Entonces, al saber que se topaba con un judío, ella sabía que había ahí por lo menos algo que los unía y que era la historia del pueblo hebreo. Y quizás podía haber tenido la oportunidad de pensar en tener que tener un diálogo espiritual diferente quizás a los otros judíos. No sé si te llama la atención esto, y traigo a tu memoria estas culturas religiosas. Recuerdo una vez, dentro de algunas entrevistas que he dado, fui a un canal local y el periodista en el canal me hace una pregunta un tanto ofensiva, la consideré yo, y me dice él, pastor, me dice, ¿por qué ustedes tienen tantas subreligiones? ¿Por qué tienen tantas nominaciones, tantos nombres? Y no así la Iglesia Católica, que es solamente de
un solo liderazgo y de ahí se ramifica todo. ¿No será que esto debilita la fe de los evangélicos? Yo me quiso descolocar la pregunta, pero respiré hondo, miré al lado izquierdo superior para tener que recordar, dicen por ahí la oratoria, y pensé en un segundo la pregunta antes de responderla, y me empoderé de una fortaleza más que de una debilidad. Usted me ha escuchado muchas veces hablar sobre esto, sobre que soy un amante de tener que ver en los problemas una oportunidad. Y fue mi oportunidad en ese instante para responder. Una supuesta debilidad que muchos años nos han tildado quizás. Y yo le dije, fíjese que no. Yo veo que esa es la fuerza que tiene este árbol. Cuando un árbol tiene mucha fuerza, yo aprendí en el campo, le dije yo, de que empieza a dar muchos brotes. Porque tiene una fuerza impresionante y los brotes comienzan a salir. Obviamente que lo que hace el labrador, poda ese árbol para tener que concentrar las fuerzas en los puntos en donde él quiere que se concentren. Pero el árbol propiamente tal, cuando comienza a dar brotes de manera exagerada, es porque tiene una fuerza interior que nadie lo podrá detener. Y yo creo que todos estos brotes que salen, que obviamente hay brotes que yo también estoy de acuerdo que debiéramos de podar y cortar porque de verdad que son muy mal referentes del cristianismo, no así otros, como nosotros, le dije yo, creo que eso indica que nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro cristianismo, el que el Señor ha entregado, hoy día tiene una fuerza tan grande que es la que nos permite, como dice usted, subdesarrollarnos. Así que esta mujer, yo creo que no observó esto, ver la oportunidad de tener que encontrarse con un judío que podía quizás darle respuestas importantes a una necesidad que vamos a ver que ella tenía de manera importante en su vida. ¿Y todo por qué? Porque el primer obstáculo que ella presenta, que ella ve, es la religión. No tenemos la misma religión. Yo no sé cuántas veces tú, o quizás es tu primera vez que estás hoy día frente a esta palabra, escuchando a un pastor, que ha sido una de mis grandes experiencias en este último tiempo, que hoy día honrosamente y felizmente estoy en la mesa de muchos católicos y que ellos están pidiendo consejería conmigo, lo agradezco al Señor. Ha sido un tiempo de expander tan grande el Evangelio. Nosotros estamos viendo, como yo he titulado en algunas partes y he subido algunos posts en Instagram y en las redes sociales, de que en Sion estamos viviendo la pandemia más grande del Espíritu Santo. Y esto es una gran verdad, es increíble. Todas las semanas, ya llevamos cerca de un mes, acaso no más si alguien me corrige, pero que hemos estado recibiendo personas que se están incluyendo a nuestra organización cristiana evangélica Sion. Nuestro centro cristiano hoy día ha crecido de una manera tan importante en estos últimos 2 meses, más que los últimos 2 meses encerrado en 4 paredes. Entonces a mí eso me da a entender algo muy importante. Quizás es que hemos estado sentados frente al pozo a la hora justa, en donde un samaritano, un archienemigo nuestro, necesita una palabra. Y hoy día me llama la atención porque quizás estamos en este minuto interrumpiendo tu vida, metiéndonos en tu territorio, en tu lugar físico, geográfico, quizás simbólicamente, para decirte, hay alguien que puede saciar tu sed. Y por favor, no me pongas hoy día la religión como el obstáculo para no tener que escucharme. Hay tanta gente que hoy día es tan absolutista diciendo de que ellos no pueden escuchar a nadie más que si no es su líder cristiano. Yo crecí muchas veces también escuchando esto, en donde líderes cristianos prohibían o nos prohibían tener que acercarnos y juntarnos con alguien de otra iglesia, sea evangélica incluso. A veces te prohíben simplemente, no, porque usted es de tal y cual denominación, no voy a nombrar, pero usted es cuál de esta es su fe, esta es su religión, no venda la fe. Tantos peyorativos que a veces lo único que hacen
es poner un obstáculo en nuestras vidas como esta mujer que le dice tajantemente a Jesús, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¡Uy, qué terrible! Yo hoy día te quiero animar y decirte tajantemente, suelta el prejuicio religioso. Si ves que allí hay un mensaje de esperanza para ti, escúchalo. Suelta los hábitos, mujer. Suelta los hábitos, hombre. Suelta los hábitos, joven. Perdóname, pero te lo digo con todo respeto. Importa un comino. Un carajo. Si eso hoy día no está llenando tu vida. Podremos hablar de religión todo lo que quieras, pero conmigo no. Porque lo que yo vengo a traerte hoy día es una oportunidad de vida. Y separemos de que usted es samaritano, que yo soy judío, y que esto aquí, que esto allá. De hecho, la mujer le llega a decir de que nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. O sea, tenían hasta un lugar físico hoy día de adoración distinta, en donde, ahí todos juraban que era el lugar de encuentro con Dios. Puede ser que tú tengas tu lugar. Puede ser que la religión ha ahondado tanto en tus venas, tu familia tenga otra religión y me diga, es que desde mis abuelos que me han enseñado esta religión, que mi mamá, mi papá y esto aquí y esto acá me han enseñado esta religión, así que yo no le puedo escuchar. Escúchele usted, hija, a ese flacuchento, yo no lo puedo escuchar. Escucha, mujer, escucha, hombre. Si hay una sed interior en ti y quieres poder saciarla, quizás lo que estás necesitando es soltar el primer obstáculo que mucha gente religiosa hoy día pone enfrente a este Jesús que quiere entregar y llegar a tu hogar con una palabra. Jesús le responde en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jeremías capítulo 2, en el versículo 13, proféticamente ya venía anunciando que la religión muchas veces iba a menospreciar, a no considerar a Jesús como el agua viva. Y lo dice asimismo, porque dos males, Jeremías diciéndole al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Usted podría llenarme diciéndome, yo tengo todos los sacramentos de mi iglesia, ¿cómo me voy a cambiar? ¿O cómo voy a escucharle a usted? Yo podría decirle, es que yo soy oficial de la iglesia. O yo podría decirle, es que yo voy al punto de prédica. Yo podría decirle muchas cosas y empezar a tener que separarnos por cuestiones completamente religiosas. Es que mi abuelo es pastor, es de que mi papá es pastor, es de que esto aquí y esto allá. Si nunca has saciado tu sed, es probable que lo único que hemos hecho o lo que tú has hecho es tener que meterte simplemente y únicamente dentro de una iglesia y en donde estás envuelto. Eso es una cultura religiosa, pero que jamás ha llenado tu sed. ¿Por qué? Porque cavaste tus propias cisternas, has cavado tus propios pozos creyendo que te van a reunir agua, pero nunca te han saciado. ¿Por qué? Porque como tú los cavaste, como tú lo hiciste, son cisternas, son pozos rotos en donde se escurre el agua. Mas Dios es agua viva. Y a Él, en el Antiguo Testamento proféticamente ya venía diciendo que muchos lo habían abandonado. Yo espero que abandones primeramente algo tan importante que es el prejuicio religioso. La mujer lo tuvo de entrada, inmediatamente. En otras palabras, Jesús le dice, yo soy esa cisterna, yo soy esa agua, yo soy el que habla contigo. La historia continúa en el versículo 11 diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Cómo que no captó mucho hacia dónde iba? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mira, sigamos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere del agua, de esta agua, del pozo, volverá a tener sed.
Eso es demasiado humano. Usted querrá saciar muchas veces con su religión, pero va a seguir teniendo sed. No sé si se identifica. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Dios sigue hablando al corazón de esta mujer y ella sigue con su religión, con su cultura, sus prácticas, que el santo que tengo allí, que el sacramento que tengo acá, de que el escapulario que tengo acá, que el rosario, que el punto de prédica, que esto, que lo otro, y sigue toda una cultura religiosa. El problema es que Jesús sigue identificando en ella que esa sed, con todo lo que has hecho, nunca has podido saciarla. ¿Cuánto evangélico yendo por años a una iglesia, pero nunca ha saciado su sed? La mujer entonces le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí. Y sigue otra vez, racionalmente, humanamente, entendiendo lo que ella quería entender, para que no venga aquí yo a sacarla. Jesús entonces le dice: ve, llama a tu marido. Y aquí, perdónenme, tengo que detenerme. ¿Por qué? Porque aquí nos aparece el segundo obstáculo. No sé si me seguiste en la lectura. La historia va en una dirección, hablando del agua, del pozo, el agua viva, y la mujer diciéndole: dime cómo la puedo sacarla, porque yo no quiero venir más hasta acá. Y está en toda esa conversación, el pozo, el agua, el pozo, el agua, el pozo, el agua, y Jesús de repente le dice: tráeme a tu marido. ¡Pum! Y da un giro Jesús en esta conversación. ¿Por qué? Porque él ya ahí se ve que se está haciendo el loco, se está haciendo la loca, quizás como tú en este instante, y Jesús se va de cabeza directamente a su sed, a su necesidad. Y el segundo obstáculo está en la adicción oculta. Y aquí es donde a mí tú me puedes engañar. Aquí es a tus padres los puedes engañar. Aquí hasta ahí puedes hacerte loco, la loca, con tus líderes cristianos. Pero a Dios no lo puedes engañar. Jesús le manda a buscar a su marido y escucha lo que ella responde. Dijo la mujer: no tengo marido. Y yo pareciera imaginármela, súper feliz. Dime, Jesús, ¿cómo lo puedo hacer para poder sacar agua y yo no tenga que venir más hasta acá a sacar agua? El pozo es hondo y me gustaría saber, feliz. Cuéntame, dime cómo lo puedo hacer. Y puede estar fascinada hasta que Jesús le dice, en ese afán: ve a buscar a tu marido. Y ella pareciera lloverla, en donde ella, ¡pum!, se cambia su rostro y dice: no tengo marido. Se descompuso esa mujer. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido tampoco. Esto has dicho con verdad, le dice Jesús. ¿Había algo que ocultaba esta mujer? Había una adicción en ella. La palabra adicción aquí es sed. Eso es lo que Jesús está diciéndole desde el minuto 1 que comenzó a hablar. Intencionalmente, cuando partió esta conversación, este diálogo con ella, Jesús le dijo: dame de beber, para llegar al tema que siempre trató: sed. Algo que por años ella no ha podido saciar. El agua de la religiosidad, no la había podido saciar. Y había una segunda sed en ella, un segundo obstáculo de esto, en esta historia, para poder ser saciada, que hasta ahí no podía. Y es que ocultaba una adicción. ¿Cuál? Los hombres. La historia en ningún minuto bíblicamente, y lo estudié teológicamente, nos cuenta que esta mujer era adúltera o era prostituta.
no lo era. No se señala como la prostituta de Samaria, pero sí todos sabían de que era una mujer que ha tenido muchos maridos. Y aquí hay algo que tenemos que entrar en un contexto de investigación para poder saber entonces por qué la Biblia no dice de que ella es una prostituta y ya va por el sexto marido. Yo veo aquí claramente, y usted podrá cuestionarme si es más teólogo, pero yo creo, en mi humilde investigación teológica, que esta mujer tuvo un matrimonio feliz, como la historia y la cultura lo hacía y lo decía. Las mujeres en este tiempo, ellas no podían darse el lujo de separarse de sus maridos. No era así. Habían dos escuelas que hablaban con respecto a lo moral, y una de ellas era la liberal, la que era más común, consumida en aquellos años, sobre todo por los samaritanos, en donde, ¿qué decía? El marido encontraba la comida si estaba mal hecha. Ese día el marido tenía la oportunidad, el esposo, de tener que darle carta de divorcio a esa mujer y cambiarla por otra, porque simplemente él determinó que esta mujer por mucho tiempo le viene cocinando mal. La mujer no tenía una protección. Si usted quiere hablar de machismo, ahí sí, feministas, ahí sí que había machismo en esos años. Culturalmente, por supuesto, porque hay que todo analizarlo en la cultura, que ha evolucionado hasta estos tiempos. Pero en ese entonces esta mujer de seguro que se casó creyendo en que sería el hombre para toda su vida. ¿Qué pasó con este hombre a cual le entregó quizás la virginidad? Le entregó su alma, su corazón, que creyó en el amor para toda la vida, porque de una u otra forma habían raíces cristianas, hebreas, en los samaritanos, que decía de que el matrimonio era para toda la vida. Pero esta mezcla samaritana de liberalismo, un día este judío también la desechó. Y quién sabe la angustia, el dolor de que solamente aquellos pocos que han sufrido el despecho, la infidelidad, el dolor de ser dejadas por las personas que más amaron algún día en la vida, entienden este contexto. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Que en este cuadro traumático de su vida, emocionalmente, psicológicamente, su autoestima se fue al suelo. La autovalorización de ella misma se fue al piso, al tacho de la basura. ¿Y qué comenzó a hacer? A vengarse. ¿Y a vengarse de qué? De un género que lo dañó. Y ese género está claro, aquí, ya iba por el sexto marido. O sea, el que me la hizo, me la paga. Si algún día hubo un hombre que me hizo sufrir, si me fue infiel, que me engañó y me robó el alma, el amor, ahora yo lo comienzo a hacer. Y esta mujer, al parecer, lo que comenzó a vivir era tener que una viva venganza, una viva venganza. ¿Y en qué la concentró? La concentró en los hombres. Tomaba un hombre, lo besaba, lo hacía el hombre de su noche, se acostaba con él y al otro día le decía, te vas de la casa. Y el hombre decía, pero ¿qué te pasa? Yo te amo, me enamoré de ti. ¡Pah! Y eso le encantaba ver quizás, de que muchos hombres se iban enamorando de ella y ella, con los valores por el piso, era capaz de desecharlos para tener que ver de una u otra forma cómo otro sufría. Había una adicción dentro de ella que lo quería saciar con la venganza. Había una sed que lo había dejado una historia traumática, respetada absolutamente, válida absolutamente. Pero por muy válida que sea, yo hoy día te quiero decir de que no tienes para qué más seguir consumiendo esa adicción, ese odio, ese rencor. Y no tienes por qué denigrarte. ¿Por qué tienes que seguir siendo como las del pueblo? Hay algo que ocultas dentro de ti, que sí hay alguien también que te lo conoce. Y ese se llama Jesús, y por eso hoy día estás frente a esta cámara. Porque quizás tu sed, tus peleas, tus cambios de ánimos, tu falta de resolver la vida, eso de tener que decir yo no soy feliz, o tener que decir que yo creo que todo se terminó,
esa falta de reconciliación es quizás una adicción oculta que tienes en tu corazón. La infidelidad, la pornografía, la mentira, el engaño, el odio, el rencor. Jóvenes, la masturbación, el piercing, los tatuajes desenfrenados, el cortarte tu cuerpo, tus piernas, porque tengo historias tremendas de jóvenes, para que no se les vean los cortes, ellos se dañaban, porque quizás un día un padre las abandonó, porque quizás un día una madre las abandonó y son criados por el abuelo o por la abuela. Total, ¿qué importa? Igual tienen madre, igual tienen padre. Que relativista ese pensamiento. Lo que ese hijo necesita, lo que esa hija necesita y lo que siempre necesitó son sus padres. Y hoy día lo que hay dentro de ella es un rencor adictivo. Y esa adicción, perdóname, si tú estás ahí, te identificas, no es fácil sacársela, mi amigo. No al primero que se topan por la calle le van a contar su problema. No te lo cuentan, no lo dicen, lo guardan en su corazón. Esta mujer iba a la hora sexta, a las 12 del día, en la hora de mayor calor. ¿Sabes por qué? Porque ahí no iba nadie. Era la hora, dice la cultura de la Palestina, en donde nadie iba. Una, porque estaban comiendo con sus familias. Y segundo, porque el calor era terrible. La única razón que esta mujer le decía ir a las 12 del día, a pesar de que para muchos era una mujer fuerte, vengadora, muy bien posicionada con su vida, porque así los hombres la tenían, la aterraban, le tenían terror los hombres, quizás con un carácter de los 1000 demonios, pero vulnerable en su interior. A las 12 del día ella iba en pleno calor, con sus cántaros, quizás muchas veces en la soledad de ese trayecto llorando, porque era la hora en que ella nadie le iba a ver sufrir, llorar, no sé cuántas veces, y parafraseo aquí en la historia, pero me imagino que muchas veces lloró frente a ese pozo. La angustia que le dejó un día a un hombre que creyó en el amor y más tarde se le diluyó. Yo no sé si tú hoy día sufres de aquello. Yo no sé si tú fuiste herido por tus padres. Un padre que hoy día le tienes que llamar tío. Una madre que le dices abuela. A un segundo esposo que ni siquiera es tu esposo porque no estás casado ni casada con él. Pero esta tarde o esta mañana, Jesús te aparece en este pozo para decirte: yo conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Y ella le responde: Señor, me pareces profeta. Jesús nuevamente diciéndole: yo soy el que habla contigo. En otras palabras, todo el rato repitiéndole: yo soy el que habla contigo. Continúa el diálogo y esta mujer termina con un tercer obstáculo junto a aquel que estaba frente al pozo y frente de ella también. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El tercer obstáculo que ella pone es el concepto humano de lo divino. Ella vuelve a interpretar, a fijar los ojos en las cosas humanas
con lo que hay que mirar de manera divina. Nosotros adoramos en este monte, que era el monte Gerizim. Ahí tenían un monumento en donde ellos iban periódicamente, en su cultura de fe, a adorar a una imagen que traían de los asirios, politeísmo. Y si bien es cierto, Jesús le dice, y vosotros dice que tiene que ser en Jerusalén, él le dice, sí, puede ser así, pero ¿sabes qué? Créeme, le dice, mujer, que viene el día en que ni en ese monte, Gerizim, en el de ustedes, ni en Jerusalén, en nosotros, adoraremos al Padre. Por lo tanto, Jesús le dice, el problema no está en dónde, y el tema no es dónde, sino es el cómo. Usted podrá seguir pensando que esta es la forma, que esta es la manera. Tanta gente, yo me he encontrado con gente que me trata de hablar de la manera, de la forma, del dónde, y que tiene que ser así, que esto es así, con esta figura, que tenemos que creer en esto. Quizás muchas veces gente que cree en el gato, que otra gente que cree en el quemar el incienso, que en las piedras de cuarzo, que en la cruz de parque, amarradita con una linita roja. Oye, yo me he topado con tanta cosa, con tanto monte, con tanta cultura religiosa, que alguien le habrá dicho y metido en la cabeza. Y yo les quiero decir hoy día, basta, deja de tener conceptos humanos de lo divino. Dios es Dios, y el que tú necesitas conocer hoy día es a Jesús, y suelta todas esas cantidades de cosas. Deja de colgar cosas en tu cuerpo, de amarrar cositas en tu habitación, en tu casa, tener altares ahí, no sé dónde, y creyendo en este santo, en esta otra cosa, que en el gato, y como te acabo de decir, en tantas cosas y culturas que hay. Alguna gente que compra hasta plantas que de una otra forma dan poco menos que liberación en las casas. ¡Ey! Tú necesitas, para tu necesidad, no a la planta, no al gato, no a la piedra de cuarzo, por favor, no necesitas de aquello, ni el crucifijo por aquí ni por acá. Tú necesitas a Jesús. Y de una u otra forma hoy día yo te desafío a aquel que te está desafiando y diciéndote que si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más vuelves a tener sed. No se trata de dónde, sino que cómo. Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Versículo 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, escúcheme bien, de los judíos, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El problema estaba en una palabra que aquí se repite todo el rato, en los verdaderos. Usted podrá ir a una iglesia y podrá ir a cualquier monte y subirse a un cerro y tener sacrificios enormes ahí, pagar las mandas que quiera, podrá ir a las iglesias evangélicas que quiera, puede ser el pastor de todos los domingos, que hoy día se funó todo aquello, y que muchos de ellos están en sus casas cómodamente y tienen abandonadas las redes virtuales y abandonada su iglesia porque ni siquiera han querido invertir tiempo aquí. Y yo hoy día te digo algo, pastor, líder cristiano evangélico, invierte en las redes sociales. Hay millones de gente necesitada con sed, buscando un agua, adoradores verdaderos. Y no solamente ellos, dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Si Él anda buscando verdaderos adoradores, es porque hay falsos también. Así que no se deje engañar. Sin ninguna duda, creo que en este tiempo hay adoradores falsos. Y ahí está el tema. No en dónde vayas, no en a qué iglesia vas, no me importa, y ni siquiera es mi tema de conversación. Por eso que tengo la maravillosa oportunidad de poder juntarme en hogares que su familia por años han sido católicos. Me he juntado con chicos que son escépticos a la religión. Tengo chicos que vienen del ateísmo, que vienen del escepticismo, del agnosticismo, en donde vienen chicos que del odiosidismo, porque odian a Dios, odian todo, odian el sistema, pero con nosotros están recibiendo palabra. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ellos han logrado es separar, romper, quitar los obstáculos. ¿Para qué? Para encontrarse con aquel que no cesa de decirle, yo soy
Yo soy el que habla contigo. Y si hoy día usted me quiere decir y cortar la transmisión para decirme, yo no quiero escuchar a canutos, no quiero escuchar a un pastor, no se trata de escuchar a un pastor, no se trata de escuchar a un canuto, se trata de que sepas y puedas escuchar el que te dice, yo soy el que habla contigo. El tema está en que ha sido falsa tu adoración ante Dios. El problema evangélico, católico, mormón, judío, samaritano, lo que sea, ha sido falsa tu adoración. Y estos obstáculos que ha estado permanentemente, el prejuicio religioso, la adicción oculta que está ahí, más el concepto humano que tienes de lo divino, esos obstáculos es necesario soltarlos. La mujer le dijo, sé que ha de venir, le dice el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga. Esta era una mujer de fe. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Lo estoy esperando. Esa chica tenía por encima de una religión que es probable que le había obstaculizado los espacios, las oportunidades para encontrarse con Jesús. Esa chica creía que un día iba a aparecer el Cristo. Y Jesús, en el versículo 26, le dice textualmente, yo soy el que habla contigo. Así termina esta historia. ¿Tienes prejuicios religiosos? ¿Te hicieron llegar este video y me prejuiciaste por ser pastor? ¿Te cuesta escucharme porque soy un pastor? ¿Tienes alguna adicción oculta que no conocen tus padres, tu esposo, tu esposa? Y no puedes ni soportas vivir con ella y sigues cayendo en falta. ¿Tienes un concepto humano de las cosas divinas? ¿No quieres abandonar esos altares ni soltar aquellas cosas que te separan más bien de Dios? ¿Tienes un problema con aquello? Hoy día no vengo a hablar de religión contigo. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que el que está frente a ti en este minuto hablándote es como escucharlo diciendo, yo soy. Tú vives pidiéndole a Dios que se aparezca en tu vida, que te ayude, que te salve, que te sane tu corazón. En 3 ocasiones Él te ha dicho, yo soy el que habla contigo. En esta hora, si hay algo que te puedo decir, su palabra es su voz. Y Él te dice, yo soy el que habla contigo. ¿Qué vas a hacer? Esta mujer concluye la historia en este capítulo, que se va corriendo a su aldea de samaritanos, gritando de una manera feliz, feliz y feliz. Vengan a conocer a aquel que me ha dicho todo mi pasado. Es Jesús, el Cristo. Y esa aldea, toda, dice la palabra, se convirtieron por el testimonio, no de Jesús, de esta mujer. ¿Sabes qué? Te tengo una buena noticia. Jesús está aquí diciéndote, yo soy, en este minuto, el que habla contigo. Y quiero saciar toda tu sed, toda tu necesidad. Y posterior a esto, tu testimonio, tu vida de haberte encontrado con Jesús y no con la religión, va a ser la que muchos más conocerán a Jesús. Eso está ocurriendo, por lo menos, en lo que yo veo y en mi iglesia. Mucha gente se ha encontrado con Jesús y toda su aldea de religiosos hoy día están conociendo a aquel que les sació la sed de muchos. Por eso es que los chicos sueltan la droga, el odio, el rencor. Mucha gente, adultos, mujeres sanadas. Y hoy día es tu oportunidad, porque frente a ti está aquel que quiere saciar tu sed. Déjame orar por ti.
por todo este cuadro que está viviendo. Y frente a este pozo, quiero que inclines tu cabeza simbólicamente, ahí donde estás, porque quiero orar por ti. Jesús, gracias. Gracias por no haber tenido que cruzar el río Jordán y hacer el bypass que todos los judíos hacían para llegar hasta Galilea. Gracias porque para ti fue necesario pasar por Samaria. Porque ahí en Samaria, como hoy y en esta hora, muchos samaritanos tenían deseo de escucharte. Sedientos, necesitados, como esta mujer, aquí están. Yo te ruego, Jesús, que puedas tocar y llenar su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús, y saciar toda sed y derrumbar todo obstáculo que le impida encontrarse y reconocer al Cristo de la gloria. Yo bendigo este tiempo y bendigo la vida de todos aquellos que han escuchado tu palabra, para que sean, con su testimonio, aquellos que más tarde van a protagonizar el crecimiento de una iglesia que ama tu nombre, tu evangelio, y que la religión va a ser un segundo plano en su vida. Yo bendigo a todos aquellos que hoy día han recibido tu palabra y por ende han recibido el descanso de aquella gran necesidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.